Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Como en todo nuestro webinar, queremos recordarles algunos puntos importantes para hoy. Hola, buenas. ¿Ustedes están escuchando a mi compañera? No, 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 no. no se está escuchando a nivel. No, no se escucha. Sí, no se escucha. Bueno, no, no. Bueno, a nivel lo que básicamente le estaba haciendo la presentación, yo le voy a dar algunas recomendaciones importantes. Ante todo, buenos días. Por favor, importante que mantengan sus micrófonos en silencio. Estar muy pendientes que dentro de los mensajes del chat van a estar mandando una información que es importante que la completen de cara principalmente a la obtención del certificado y poder nosotros llevar un control sobre eso. El objetivo de hoy básicamente es poder estar conversando sobre algunas consideraciones referentes a las diferencias entre la auditoría interna y control interno. ¿Por qué nace esta necesidad tal vez de la génesis de este webinar? Durante las experiencias que tenemos también en procesos de defensa ante diferentes sujetos obligados del sector financiero y no financiero, el alcance de los procesos de auditoría, de supervisión extra situ, in situ, guardan una relación importante sobre el control interno y en algunos casos también hacen una verificación de los sustentos en materia de aspectos administrativos y financieros. Y recientemente, con la aprobación de carácter obligatorio del cuestionario de autoevaluación, principalmente para los sujetos obligados no financieros, que fue recientemente emitido por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, establece una pregunta donde dice que si ese sujeto obligado no financiero realiza auditorías internas. Si bien es cierto para los sujetos obligados no financieros, esto no es obligatorio, solamente para el sector financiero, es importante que ustedes dentro de los procesos de mejora continua puedan ir identificando y fortaleciendo sus programas de auditoría interna y sus programas de control interno. Por eso nace la necesidad que nosotros podamos validar y confirmar que los conceptos sean muy básicos, precisos, pero que les ayude a ustedes a tener un conocimiento acertado al momento de que tengan una visita por parte de la superintendencia, ya sea no financiero o por el resto de los reguladores, para que ustedes conozcan lo relevante que tiene esto ante ellos al momento de una supervisión in situ o extra situ. Es importante mencionar algunos conceptos, que es lo que vamos a estar repasando en el día de hoy, bueno, nosotros, como lo mencionó Naivete al inicio, nosotros somos una empresa que nos dedicamos a diferentes servicios y principalmente a temas de auditoría, consultoría y temas de todo lo que viene con el tema de cumplimiento normativo por los últimos años. ¿Qué vamos a estar repasando? Algunos conceptos claves como el marco conceptual de control interno y auditoría interno. ¿Quiénes son los roles claves del control interno y la auditoría interna? El ABC del control interno. Diamante del fraude, auditoría interna, su rol e importancia, ejemplos y casos prácticos, investigaciones internas, gestión de crisis y algunos temas importantes sobre el gobierno corporativo y su cumplimiento de la norma. Empezamos en este sentido y hablamos, bueno, ¿qué es auditoría interna y qué es el control interno? Ambos son elementos fundamentales para la gestión de las organizaciones y principalmente nos ayudan a entender una eficacia operativa y nos permite a nosotros poder establecer una gestión adecuada de riesgos y también un cumplimiento de la norma. Diríamos que tenemos que aprender y resaltar que la auditoría interna es un proceso que va a evaluar la efectividad de los controles que se ha definido por la organización.
En este sentido, la auditoría interna busca evaluar la eficacia de los controles internos, identificar oportunidades de mejora y proporcionar recomendaciones. Los auditores internos, el área de auditoría interna, lo que busca es definir la efectividad de ese control que la organización, es decir, la alta gerencia o los miembros de la gobernanza, han definido como una política y un procedimiento en control. Los auditores internos no pueden cambiar o actualizar nada, solamente ellos pueden hacer recomendaciones. Quien es responsable es la propia administración. Los auditores internos operan con imparcialidad y reportan directamente a la dirección o al consejo de administración, garantizando que esta supervisión sea de manera efectiva. Ahora bien, ¿qué se entiende por un control interno? Se entiende por procesos, por normas, por políticas o procedimientos que la organización ha implementado y que de alguna manera es responsabilidad de la gerencia garantizar su efectividad, pero también busca que todos esos procesos, todos esos detalles de información que se generen a lo interno de la organización permita no solamente el cumplimiento en materia de aspectos tributarios, sino también la eficiencia operativa y poder reducir cualquier tipo de fraude o situación vinculada desde cajas menudas, desde inventarios o de cualquier operación o transacciones que se realicen a lo interno de la organización. Usted define, de acuerdo al enfoque o al modelo de negocio de la organización, cuáles van a ser esas políticas o procedimientos internos que usted ha definido. En muchos casos, a la medida que la organización va creciendo, se va madurando en el establecimiento de políticas o procedimientos porque de alguna manera están vinculados a un sistema de información donde se maneja la información financiera y contable. En esa misma medida, usted va a poder tener mecanismos para poder hacer una supervisión de una caja menuda, una arqueo sorpresa o asimismo una verificación de sus inventarios, dependiendo de la naturaleza del negocio que tenga, o también mecanismos como para una contratación de un proveedor, usted debe tener por lo menos mínimo 3 cotizaciones y usted puede evaluar como mecanismo de política, saber que tiene 3 procedimientos para las selecciones de un proveedor o simple y sencillamente para la contratación de alguien que usted conozca, que no hay otro proveedor que tenga esas mismas características, pero usted tiene que definir cómo hace ese procedimiento y poder hacer una verificación para determinar que no existe ningún tipo de conflicto de intereses de esta empresa con alguno de sus directivos, con algún miembro de la organización. Usted lo va definiendo dependiendo también de los procesos que sean o de las situaciones que se han presentado dentro de la organización como parte de ese proceso de mejora continua. Muchas veces los cambios o el establecimiento de políticas vienen dados porque el dueño o algún miembro de la organización ha establecido ese mecanismo, pero en el día a día tal vez no se implementa, pero solamente recuerdan que tienen un control interno cuando pasa algo o sospechan de alguna situación interna. Muchas de las preguntas que me hacen cuando, diríamos, hacemos acercamientos sobre estos temas es, bueno, Roberto, ¿qué pasa si mi organización es pequeña y yo no tengo un departamento de auditoría interna o no tengo la posibilidad de alguna manera de establecer controles internos efectivos y que los mismos sean supervisados por un tercero? Bueno, en ese sentido, diríamos que la alta gerencia debe buscar mecanismos puntuales, efectivos, para sentarse al lado de la persona de forma sorpresiva y poder validar y confirmar cómo usted está haciendo ese procedimiento desde el arqueo de una caja menuda o cualquier otra actividad que puede ser sensible por la naturaleza y por el nivel de transacciones o activos que usted está custodiando para garantizar y poder minimizar cualquier tipo de fraude o errores o diferencia a la gestión de los recursos. Recordemos que desde el punto de vista financiero, cuando van nuestros auditores financieros a hacer, diríamos, una auditoría, quien le debe presentar la información es la administración. Los auditores financieros no deben construir nada, solamente deben de revisar y verificar todos los flujos de los procedimientos de la información y garantizar que en efecto que no existe una discrepancia o alguna diferencia y que pueda poner en riesgo la confiabilidad de la información que se está generando. Desde el punto de vista de roles, la administración y la alta dirección es responsable del control interno. Y los auditores internos evalúan la efectividad del control interno, pero no lo diseñan ni lo implementan. Y como les mencioné anteriormente, los auditores internos responden básicamente a la alta gerencia, a la junta directiva, a la gobernanza, dependiendo de la madurez de la organización también.
Cuando nosotros hablamos sobre todo lo relativo al rol de la administración y la alta dirección, debe ser visto como un rol proactivo y estratégico. Es decir, sin duda debe haber un compromiso de la alta dirección en que se implementen estas políticas y procedimientos. Debe haber una gobernanza sólida y cuando yo hablo de gobernanza es importante saber el tono de los miembros de la alta gerencia y de la alta dirección. Es decir, no queremos robo, no queremos fraude, queremos que se cumpla con las políticas y procedimientos. No somos flexibles, no damos una segunda oportunidad. Hay organizaciones donde han hecho desvinculaciones por personas que simple y sencillamente no han cumplido una política y un procedimiento que parezca sencillo y que no se trasciende un impacto económico significativo, porque el tono de ellos es que todo accionar de algún colaborador o trabajador debe ser desvinculado porque no está atendiendo a esa transparencia, a esa generación de confianza en todos los procesos administrativos operativos y que de alguna manera la alta gerencia quiere y la gobernanza quiere a través de sus actores claves que se cumplen. Y es por eso que también hay que tomar en consideración la evaluación de riesgos, es decir, desde el punto de vista de prioridad, todas las políticas y los procedimientos deben estar establecidos principalmente aquellos temas que son de alto nivel de vulnerabilidad a cometer un fraude. Es decir, yo debo ser estricto en las políticas y procedimientos de una caja menuda, pero si mi caja menuda es de $50 y no es significativo, pero sin embargo tengo un inventario que ese inventario está valorada en cantidad de miles de dólares, millones de dólares, ahí es donde yo tengo que presentarle a algún tipo de consideraciones o ese inventario de alguna manera tiene altos niveles de modificaciones, alteraciones o por ejemplo, en una sucursal que tengamos me pueden hacer una modificación al sistema y requiere de una aprobación del supervisor en este momento porque no llegó el inventario, se hizo la recepción, pero ahora la unidad no está. Entonces, todo ese tipo de situaciones donde nosotros le tenemos que estar prioridad desde el punto de vista de qué nosotros vamos a revisar dentro en conjunto, particularmente con los controles que se van a definir. Es por eso que también debe ser un rol proactivo, buscando el monitoreo y la continua mejora en nuestras políticas y procedimientos, y ese control interno tiene que tener una evaluación periódica. Nuevamente, si nosotros no tenemos la capacidad financiera por el tamaño de la organización de tener un externo para que nos evalúe los controles internos, entonces definitivamente nosotros tenemos que definir planes para poder ejecutar esto. Esto no es negociable en el sector financiero propiamente, porque en el sector financiero el control interno está debidamente documentado en acuerdos, tanto en la Superintendencia de Bancos como en la Superintendencia del Mercado de Valores y otras instituciones reguladas donde el control interno es fundamental para garantizar todo lo que está relacionado con la confiabilidad de la información y poder minimizar cualquier tipo de riesgo o acción que vaya encaminada a una posible situación de una operación inusual o sospechosa. Todos los controles deben estar debidamente documentados, pero sobre todo debe haber una área que permita que todas las personas revisen sus controles internos y deben estar siempre a la disposición de las personas y principalmente cuando hacemos proceso de onboarding o inducción cuando llega un nuevo colaborador. Ahora bien, ¿cuáles son esas características de un buen sistema de control interno? Lo primero es la segregación de funciones. Lo primero es que nosotros tenemos que tener claro es al momento del establecimiento, por ejemplo, de una estructura organizativa, debe haber la estructura, los roles y las tareas fundamentales, por eso debe estar debidamente documentado. Si en el proceso de crecimiento de la organización usted va creciendo y por X o Y motivo a usted se le van asignando algún tipo de responsabilidades, esa descripción de funciones debe estar debidamente documentada y el día 1 que ese colaborador ingresa a la organización, usted debe de entregarle cuáles son sus funciones y poder que él esté claro hasta dónde es su rol y su responsabilidad. Actualmente, diríamos que los manuales, y hablamos en materia de prevención, de blanqueo de capitales o cumplimiento normativo, cualquier otro documento, siempre debe estar claro el organigrama, las partes o las áreas que conforman esa estructura y también cuáles son las responsabilidades que eso conlleva. Porque en esa misma medida podemos nosotros validar desde el punto de vista de segregación de funciones quién revisa, quién aprueba o qué entidad, ya sea un comité, tiene que atender algún tipo de excepciones o establecer cualquier tipo de
política o procedimiento que se presente y que se pueda analizar o que en su defecto se presentó una situación y que no está contemplada en ninguna política y procedimiento. Porque lo que nosotros tenemos que buscar es la confiabilidad de la información. Si la información no es confiable, entonces nosotros no podemos de alguna manera hacer valoraciones o poder poner en duda la responsabilidad que tiene esa persona y sobre todo no establecer la efectividad de dicho control. Cuando muchas veces nosotros vamos a hacer auditoría interna o en su defecto auditoría independiente de cumplimiento, lo que nosotros vamos a evaluar es si ese control está definido y si se está aplicando y si es efectivo. Y que lo que buscamos es que esa administración que colocó ese control no está causando burocracia. Es decir, ¿por qué está este control? Este control lo queremos llevar porque queremos estar monitoreando situaciones donde tenemos transacciones de efectivo, por ejemplo, donde hay mucho movimiento de efectivo. ¿Qué pasa con ese dinero de efectivo? ¿Cómo se está dando? ¿Qué está causando que de alguna manera podamos tener retraso diríamos, en la recuperación de un cobro producto de que fue en efectivo y no se encuentra o no hay una conciliación adecuada? Entonces, lo que nosotros analizamos también, además de la efectividad, es que para qué es ese control, qué queremos garantizar con ese control. Muchas veces cuando hacemos esa pregunta, la persona me dice, eso estaba aquí hace tiempo, pero al final se sigue haciendo, pero no aporta nada, lo que es un proceso que está causando es una burocracia y no aporta, diríamos, desde el punto de vista de servicio interno y mucho menos al tema de control interno. ¿Apoya a la toma de decisiones, por ejemplo, ese control? La respuesta es no, porque nosotros sacamos esa información de otra fuente. Ese reporte no se alimenta con ese procedimiento y mucho menos con ese control. Entonces, es importante también analizar desde el punto de vista de efectividad de ese control para la toma de decisiones, cómo se aporta esa información. Por otro lado, ¿qué nosotros queremos lograr a lo interno de la organización desde el punto de vista de cultura y ética? ¿Qué queremos? Transparencia. Esta es una organización que los controles son parte de la naturaleza y de los valores que está viviendo esta organización. Por ejemplo, el nivel de confianza que tiene esta organización, el tema de la transparencia, el tema de qué es lo que nosotros queremos lograr. No solamente es implementarlo, porque hay un tema de, sí, el área de administración o contabilidad está pidiendo por temas de auditoría que eso se cumpla, pero también la alta gerencia que busca, queremos transparencia, porque de alguna manera hay accionistas que están esperando rendición de cuentas ante cualquier situación. Cuando nosotros planteamos el ABC del control interno, tal vez yo les dejo 3 elementos clave y que esto va relacionado con COS, ¿sí? Que es el ambiente de control. Es decir, cuando nosotros analizamos una organización, una de las cosas diagnósticas que se hace es poder establecer cómo está esa organización o esa empresa desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con indicadores de gestión, cómo están sus políticas y procedimientos, si están debidamente documentadas y sobre todo están actualizados. Y empezamos preguntando de los valores éticos de la organización, su reglamento interno, cómo está definido su organigrama, si su organigrama está actualizado, si todas las áreas claves están incorporadas en ese organigrama, si ese organigrama existe un manual de procedimientos operativos que está contemplando ese organigrama. Por ejemplo, es habitual que un manual, por ejemplo, de prevención de blanqueo de capitales, usted contempla cuál es la estructura organizativa de la empresa, pero también del departamento de cumplimiento. Entonces, eso también va alineado con hasta dónde son los roles y responsabilidades que tienen las personas y para eso también hay que tener políticas y procedimientos definidos para recursos humanos, como por ejemplo, políticas de contratación, de inducción, políticas también de ascensos o de remuneraciones que deben de ser debidamente documentadas. Eso debe estar. Y también evaluaciones de desempeño. ¿Por qué? Porque eso es lo que se busca también, que nosotros evaluemos cuál es el nivel de autonomía y la responsabilidad que estén debidamente definidas. Entonces, el ambiente de control es todo aquello que pasa. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, un ambiente de control en una familia, usted sabe que si tiene un menor de edad o ese menor de edad no puede tal vez salir a ciertas horas de la noche, tiene que salir con un adulto mayor o un familiar que nos garantiza a nosotros que después de salir ese menor de la escuela lo pueda acompañar, el uso restrictivo de una tablet, de un dispositivo de celular. En fin, usted tiene, así mismo como tiene un control interno en su hogar, porque tiene menores de 5 años o tiene adolescentes, usted va a definir un ambiente de control para garantizar que a ese menor particularmente no le ocurra nada.
Y por ejemplo, es algo que nosotros hoy en día, ¿dónde debemos aplicar control interno? Fundamental en nuestras vidas personales por la cantidad de menores de edad que están siendo en este momento, diríamos, que están desaparecidos y aun cuando tengan mecanismos de alerta ámbar, no se están identificando o se han identificado y se encuentra que están en otra jurisdicción como Nicaragua. Entonces, el control interno no solamente aplica a la organización, sino cómo lo llevo también en mi día a día para cuidándome y protegerme a los miembros de la familia. Asimismo, es lo que se busca en las organizaciones. El ambiente de control está relacionado con el tono y esto lo marca la alta dirección y eso es fundamental que también que la alta dirección tenga ejemplos que tenga un liderazgo importante para poder garantizar que esto se dé. Porque si la alta dirección no es líder en la implementación de controles internos, créame que va a ser un poco difícil poder implementar todos estos mecanismos para minimizar cualquier tipo de situación. Otro es buenas prácticas en el control. Diríamos que los procedimientos que diseñemos deben prevenir errores, fraudes o también asegurar, diríamos, manipulación de información a través de sistemas de información. Por eso es que las políticas deben estar debidamente documentadas, debe haber una segregación de funciones. Diríamos que hoy con todo el entorno de negocio, muchas organizaciones están pasando desvinculación de colaboradores porque tal vez el análisis de financiero no le permite tener una carta de una estructura muy grande. Entonces, si usted sabe que hay una salida y hay una fusión de responsabilidades, esa descripción de funciones debe garantizar que existan los controles y los procedimientos. Es decir, alguien revisa y alguien aprueba, pero la misma persona no puede aprobar algo y autorizarlo también, ¿no? Debe haber una segregación de funciones y uno tiene que buscar cuáles son los mecanismos más efectivos, pero una misma persona no puede estar al momento de, con perfiles diferentes, poder subir algo para que sea pague banca en línea y la otra persona entra con el otro usuario y lo aprueba. Entonces, ¿dónde está el control? No hay control porque básicamente tengo dos usuarios diferentes, pero es la misma persona que hace el trabajo. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Las conciliaciones, no solamente conciliaciones bancarias, cualquier tipo de conciliaciones que nosotros tengamos a nivel de transacciones, pago de proveedores, comisiones, como cual fuese el caso, tenemos que estar cuidadosos con eso. Y el tema de los sistemas de información, los controles de acceso físico y lógico, también que es fundamental. Y la supervisión de los procesos, lo que queremos es buscar que un control no complique, sino simplifique y proteja. Por eso es que haya organizaciones que sin duda tienen a personas especialistas o han definido que sean personas de proceso los que estén periódicamente actualizando todos los procedimientos para que tengamos, diríamos, procedimientos actualizados con un control de las versiones y sobre todo también pues permita que la operación fluya sin ningún tipo de restricción. Y por último, diríamos que son los tres fundamentos básicos del ABC del control interno que les quería transmitir aquí, es que la comunicación y seguimiento debe fluir adecuadamente, tanto para quienes como para que supervisan. Es por eso que los canales de comunicación deben ser fundados en información interna confiable. En algunos casos nosotros podemos tener unas carpetas compartidas y colocar todas las políticas y procedimientos. Hay otros sistemas de información que son pagados sin duda, que lo que ayudan es a garantizar que exista un control de actualización de las versiones y que los colaboradores tengan todo eso a disposición. Inclusive hay herramientas tecnológicas también que le permite saber cuándo una persona ingresó a verificar esa política y ese procedimiento. Otro es garantizar informes oportunos y precisos cuando tengamos la oportunidad de un auditor interno o un tercero para que podamos saber qué fue lo que se encontró al momento de la visita, cuáles fueron las debilidades que se encontraron, cuáles son las diferentes recomendaciones que se pueden tener y en función de eso, pues poder hacer, diríamos, un informe más atinado y que permita establecer un proceso de corrección o adecuación dependiendo de la naturaleza. Y por eso es que los mecanismos también para reportar irregularidades. Nosotros en Panamá diríamos que todavía en comparación con otras jurisdicciones, otros países, no tenemos la obligatoriedad de poder hacer canales de denuncia. Diríamos que eso es algo que diferentes países ya lo tienen implementado
y eso ayuda muchas veces a poder reportar irregularidades. Sin embargo, todavía, si bien es cierto, hay iniciativas y se ha conversado en el tema de Panamá, eso es algo que no tiene una obligación, sino que hay organizaciones que sí lo han adoptado como una sana práctica y se espera que en un futuro todas las organizaciones tengan un mecanismo para reportar irregularidades. Y eso es un mecanismo de control y también puede minimizar cualquier situación. Estos controles no solamente tienen que ver estar vinculados con temas de dinero o con temas de fraude, también pueden estar relacionados con temas de hostigamiento de carácter laboral o sexual o cualquier otra situación que nosotros se pueda haber identificado como un posible caso, no solamente con colaboradores y proveedores, sino también con algún otro directivo que forma parte de la organización. Entonces, en resumen, el ambiente de control viene dado directamente vinculado a la cultura organizacional. Las buenas prácticas de control viene dado por procedimientos claros y efectivos y la comunicación y seguimiento debe ser una información fluida y siempre un proceso de mejora continua. En la práctica siempre vamos a tener, diríamos que es algo que se va madurando, pero siempre hay un tema de discrepancia, diríamos, con los auditores internos, porque en algunos casos tal vez no hay un entendimiento del modelo de negocio y pueden evaluar algún tipo de riesgo. Pero lo que se busca es que el aporte, diríamos, de los auditores internos vaya es hacer procesos de mejora continua y minimizar cualquier tipo de riesgo, vulnerabilidad o cualquier brecha que se ha encontrado. No es un tema de discrepancia o disputa, sino es estar alineado a las acciones en conjunto. Por eso yo les traigo esta teoría, inclusive hay literatura interesante sobre esto, y habla sobre la teoría de las ventanas rotas. ¿Qué dice esta teoría? Cuando es una teoría de criminología, sugiere que los pequeños delitos o comportamientos inapropiados si pasan desapercibidos, puede fomentar una escala hacia comportamiento más grave. Entonces, esta teoría, aun cuando se aplica en el tema de negocios o en la vida cotidiana también, lo que el espíritu de ella es que la teoría fue desarrollada principalmente para el contexto de la delincuencia en comunidades urbanas y su aplicación viene al control interno y prevención de fraudes en el ámbito empresarial, porque brinda algún tipo de beneficio y lecciones aprendidas. Y uno de ellas es que si usted encontró una situación, por muy pequeña que sea por parte de un procedimiento y que un colaborador no le interpretó adecuadamente, o una situación con un proveedor o cualquier otra área de la organización, usted, aunque sea algo muy pequeño, usted debe de hacer las correcciones necesarias, definir un plan de corrección, comunicar a la organización que eso no se debe hacer. Usted tiene que hacer una revisión interna para verificar si hay que ajustar una política o un procedimiento, pero por lo menos si es algo muy sencillo, usted debe tomar las acciones necesarias. Y la teoría de las ventanas rotas lo que busca es que usted debe reparar las ventanas rotas y corregir esos pequeños incidentes para poder prevenir el deterioro de cualquier tema relacionado con la cultura o cualquier control y también algún tipo de delincuencia que pueda encontrar. Por otro lado, aun cuando son situaciones menores, usted puede castigar esos delitos menores, ya sea un tema de vandalismo y que puede de alguna manera ayudar. Cuando tenemos muchos pequeños, diríamos, de incidencia de situaciones, diríamos que usted con una persona o con un área, automáticamente usted le tiene que prestar atención a eso, porque ante alta incidencia de situaciones, su capacidad de control o efectividad de seguimiento a eso, muchas veces no se puede hacer de la mejor manera y usted lo que está buscando es que esa área encuentre que existen diferentes vulnerabilidades y va a ser algo de costumbre y va a causar un impacto negativo a lo interno porque la gente va a decir, bueno, eso siempre ha pasado, pero no hacen nada. Las personas lo saben. Entonces, usted tiene que ir cambiando ese pensamiento y determinar si la persona que está es responsable y usted se ha sentado una o dos veces y no lo hace y usted piensa que es un tema de compromiso, esa situación de vulnerabilidad se puede convertir en una brecha mucho más grande y puede el día de mañana causar un impacto significativo a la organización. Entonces, por eso solamente a nivel de repaso, yo les traigo lo que se llama esta herramienta desde el punto de vista de fraude, el diamante del fraude. Estoy seguro que lo han escuchado anteriormente, que nos habla de muchas veces cuando alguien quiere cometer un fraude, habla sobre la presión.
es decir, la motivación. ¿Por qué yo quiero cometer un fraude? Ya sea porque tiene algún tipo de necesidad o algún tipo de necesidad financiera o algún tipo de estilo de vida que quiere mantener. Entonces, yo siento que tengo esa presión de poder y necesito cometer algún tipo de fraude. Lo otro es que lo voy racionalizando, es decir, yo sé que de alguna manera yo puedo hacerlo, estoy seguro que de alguna manera nadie se va a dar cuenta. Yo he trabajado en esta organización por muchos años y no me ayudan, no me han dado ningún tipo de beneficio, o yo me doy cuenta que otras personas lo hacen porque yo no lo puedo hacer. Yo veo que todo el mundo particularmente está usando el celular y a mí es el único que me llama y no hay un tema de productividad, aunque parece un tema sencillo. La persona va racionalizando el por qué va a cometer ese fraude, se da cuenta que hay una oportunidad, es decir, alguien faltó, alguien no revisó a alguien algo, particularmente desarrollé una amistad, una relación y sé que no me van a poner un control tan estricto porque sin duda tenemos una amistad de muchos años, hay un tema de confianza, no hay una política de rotación de funciones, entonces en función de eso hay oportunidad clave para eso. Y lo otro es que yo me he preparado, yo me he estudiado, yo me he capacitado y puedo encontrar esa brecha o esa zona gris donde esa política no está clara y yo tampoco no he dicho que eso no está claro y que se debe de mejorar esa política. Entonces, cuando hablamos del diamante del fraude, encontramos situaciones muy puntuales donde puede haber una necesidad, hay una motivación, la persona considera que sí tiene el derecho de cometer ese fraude, ha encontrado la oportunidad, ha generado cierta inteligencia social con esa persona o cierta amistad para que esa persona pues genere esta confianza y también pues voy desarrollando estudios o mecanismos. Hay muchas veces cuando uno hace situaciones de intervención en temas de fraude, uno puede validar que la persona inclusive tiene pleno conocimiento de las políticas y procedimientos y también tiene claro conocimiento de lo que establece la norma en materia por que se instaure cualquier tipo de proceso legal. Las personas lo tienen muy claro y uno se sorprende. Por eso es que inclusive hoy en día hay organizaciones que previo a la contratación de colaboradores incorporan herramientas como el polígrafo, como para validar y confirmar que en efecto la persona, cuando son áreas sensibles como tesorería, contabilidad, otras áreas, o que hay mucho movimiento de dinero, pues utilizan estos, diríamos, mecanismos, herramientas para minimizar un poco el riesgo en esto, claro. Y sin duda la validación de referencia y en algunos casos también verificar todo lo que está relacionado con historial policivo para ver que no se ha dado ninguna situación anteriormente con antiguos trabajos. En este caso, diríamos, también me salta, cuando uno hace una contratación, es importante hacer una revisión puntual de, diríamos, los tiempos que ha estado en diferentes organizaciones y poder, a través de una declaración jurada, cuando hay una solicitud de empleo, poder establecer que no exista una omisión de un antiguo trabajo, porque puede darse el caso que en ese trabajo particularmente se cometió una situación y no quiere colocar esa experiencia y puede decir que estuvo un emprendimiento y por eso es que muchas veces nosotros tenemos que poder establecer desde la fase inicial y en conjunto con recursos humanos o el área de compliance o el área de auditoría interna a través de recomendaciones, que esta persona dé una declaración a través de sus datos personales al inicio de la relación, que no está omitiendo ningún tipo de información, principalmente en temas de situaciones que pueden haber ocurrido años anteriores, ya sea en trabajos que tuvo o situaciones en materia de carácter legal, porque usted también puede valorar también los valores de esa persona. Otro elemento también es, y que lo dimos en un seminario que estuvimos viendo hace un par de semanas atrás, donde veíamos un poco cómo hacemos un accionar adecuado digamos, del rol del oficial de cumplimiento en otras áreas, como el área de recursos humanos, para poder hacer una verificación de todo lo que tiene que ver con los temas de conocimiento adecuado de los colaboradores. Entonces, entendemos un poco que esto es el rol de la administración, de la alta gerencia al implementar políticas y procedimientos,
pero el rol de auditoría interna es poder hacer una comunicación, diríamos, oportuna de esas cosas que no están bien, que esas cosas que se pueden mejorar y que de alguna manera tiene un grado de independencia a poder ponerlo o colocarlo en sus informes, qué cosas debe mejorar esta organización o esta área. Recordemos que auditoría interna, diríamos que debe tener un plan anual de trabajo y en función de eso tiene un alcance de diferentes áreas de la organización, desde temas administrativos, operativos, logísticos, de cumplimiento, áreas de tecnología. Es por eso que los auditores internos tienen que tener diríamos, un conocimiento adecuado también de normas y procedimientos, porque son ellos los que van a poder identificar aspectos que se está colocado dentro de un procedimiento o en su defecto no está. Recordemos que los auditores internos pueden hacer su trabajo siempre y cuando esté algo documentado. Si algo no está documentado, el auditor interno no puede hacer su trabajo. Entonces, por eso es que la organización tiene que tener la suficiente madurez para que todo esté debidamente documentado a nivel de procedimientos y esos procedimientos deben estar comunicados adecuadamente. Porque la función por sí sola no es solamente decir aquí hay un error, aquí hay un error, aquí hay un fraude, sino también aportar un valor estratégico y contribuir a ese proceso de fortalecer, diríamos, a la organización, pero también es la resiliencia a los cambios que estamos viviendo en el día de hoy con los diferentes temas que está pasando. Entonces, el auditor interno debe aportar, además de decir, oye, es que aquí hay muchos errores. Sí, pero ¿cuál sería el mecanismo que se puede utilizar desde el punto de segregación de funciones, poner un control adicional? Entonces, a continuación, algunos de los roles que buscamos en esos auditores internos. Y uno es la identificación de las brechas. Es decir, los auditores deben examinar los procesos, las políticas y de alguna manera detectar cualquier tipo de eficiencia o ineficiencia que se tenga y poder identificar si hay un control duplicado o un control innecesario, si hay algún tipo de falta, requerimiento en áreas críticas o consideramos que son temas vulnerables y controles que ya no se ajustan al entorno del negocio o básicamente el modelo de negocio de la organización cambió y se quedó ese control y que no aporta nada y muchas veces lo que busca es causarle algún tipo de insatisfacción al servicio al cliente o en otra área y que no aporta valor. Entonces, eso es un poco lo que nosotros buscamos en la primera tarea de ese oficial de cumplimiento, que muchas veces, a veces el oficial de cumplimiento de auditoría interna a veces tienen cierta discrepancia, porque es posible que si hay un alcance de auditoría interna en el rol del área de oficial de cumplimiento, principalmente los sujetos obligados, lo que nosotros tenemos es que ver debe haber un entendimiento primero por ese auditor interno, cuál es mi modelo de negocio, qué dice la norma, dónde está ese control, por qué ese control aporta, y en función de eso nosotros poder hacer las recomendaciones. Entonces, es ahí donde en algunos casos, tomando en consideración que auditoría interna es nuestra tercera línea de defensa y oficial de cumplimiento o cumplimiento es la segunda línea de defensa, entonces es importante que a veces puede haber algún tipo de discrepancia. Para los que no lo saben o es la primera vez que conocen de este tema, desde el punto de vista de auditoría interna, tenemos tres grandes líneas de defensa. La primera, la línea de defensa que está relacionada con todos los que manejan una comunicación adecuada con los clientes, que es el área comercial, todos aquellos que tienen una relación también que puede estar vinculada con el área de administración que se relaciona con los proveedores o compras, y la otra línea de recursos humanos que puede estar relacionada también con el tema de los colaboradores. Diríamos que esas son nuestras principales áreas de línea de defensa que tienen esa relación con el cliente, con los proveedores o con los colaboradores. La segunda línea de defensa viene del área de cumplimiento, que tiene que garantizar que toda la información que se obtuvo en esa primera línea de defensa está bien y está verificando, y también atender lo que está establecido en la norma y también cualquier política o sana práctica que se ha implementado. Y auditoría interna como tercera línea de defensa va a estar garantizando que los dos roles anteriores cumplieran con su responsabilidad y en función de eso, si hay alguna situación, envía esa inconsistencia a su supervisor que tiene que ver con la alta gerencia o en su defecto con el gobierno corporativo. Y ya en adelante, pues vienen las siguientes líneas, vienen los auditores financieros,
Y también la próxima línea sería el regulador, que también garantiza que todo esté adecuadamente, y es ahí donde en algunos casos pueden darse situaciones como una posible sanción o planes de mejora en función de hallazgos que se han encontrado. Diríamos que la propuesta de mejoras continuas, esto es un rol importante de los auditores internos, siempre tiene que estar trabajando en reforzar los controles, simplificar los procesos y automatizar los procesos. Hoy en día hay muchas herramientas que desde el punto de vista de costos pueden mejorar, diríamos, la eficacia y sobre todo la parte de reportería. Y eso es un poco lo que se busca o lo que se aspira, que las organizaciones puedan, diríamos, implementar mejores prácticas. Hay una realidad, y es que inclusive la norma lo plantea para los sujetos obligados, todos los sujetos obligados, que en virtud del tamaño de la organización debe incorporarse herramientas tecnológicas que permitan fortalecer el control interno de las organizaciones. Y es ahí que las organizaciones muchas veces tienen un sistema de información para garantizar la confiabilidad, diríamos, de la parte de los reportes, de la captura de la información que se genera también, pero es clave que nosotros incorporemos herramientas tecnológicas, porque en la medida en que tengamos reportes automáticos, reportes que permitan analizar temas vinculados a cualquier de hallazgo o situaciones, nos ayuda de alguna manera a poder generar esas vulnerabilidades y poder establecer políticas o procedimientos o cambiar, ya sea si es necesaria una sensibilización o una capacitación para que las personas tengan claro su responsabilidad y garantizar los controles efectivos del día a día en sus tareas. Por otro lado, nosotros no podemos solamente pensar que auditoría interna, ella tiene que establecer esa serie de hallazgos o recomendaciones, sino que debe haber una cultura, diríamos, muy consciente que estas recomendaciones deben tener una fecha de cumpleaños para que se atiendan y se cumplan, porque si no, entonces el rol de auditoría interna pierde su valor. Entonces, ahí las recomendaciones son fundamentales y las áreas deben atender para la implementación de dichos cambios y también pues garantizar que esos controles que se han implementado están funcionando adecuadamente y ajustar o reaccionar cualquier situación que se pueda haber presentado, porque en algunos casos tal vez no se contempló algunas áreas. Hay muchas organizaciones que le dicen a la gente de procesos, ven y documenta el proceso, pero tal vez no hay la suficiente madurez para explicarle a ese dueño del proceso cómo se hace, qué es una política y qué es un procedimiento. A veces cuando me toca, diríamos, hacer algún tipo de taller o intervención, lo que me doy cuenta es que la persona, hay situaciones que no lo tiene claro, es decir, qué debe pasar primero, qué debe pasar después. Primero, cómo inicia un proceso, cómo termina un proceso. Y a veces en la redacción de los procedimientos no está claro cómo inicia, cuáles, diríamos, los elementos necesarios para que inicie un proceso, cuáles son esos requerimientos de información, cómo van a estar esos requerimientos de información, si va a estar en un formulario, si va a estar en un correo electrónico, si va a estar en una propuesta, está en una cotización, cómo empieza eso. Entonces a veces no está claro. ¿Y qué pasaría si esa información no está completa? ¿Puedo procesarla? ¿Se puede procesar parcialmente? ¿Tiene que buscar una autorización? Depende de qué. Entonces a veces tal vez las personas van con solamente a documentar, pero no lo orientan al dueño del proceso para que de alguna manera sea consciente que ese procedimiento debe ser lo suficientemente claro y preciso para cualquier persona lo pueda comprender y sobre todo que cuando hay una incorporación de nueva unidad a esa área. Entonces siempre hay que prestar atención a eso, de poder guiar también, y este es un rol diríamos, el área de procesos, cuando las organizaciones que lo tienen, es que sean muy claros y le expliquen cuál es la diferencia de un procedimiento y cuál es la diferencia de una política y qué es y qué es un flujo de proceso, y porque tiene una connotación más de diagramación más que contar la historia. Porque lo que se busca es que hay personas que tienen la capacidad de hacer una lectura comprensiva, pero porque diríamos, tienen una dominancia cerebral más a la parte de controles. Pero hay otros que lo ven o lo comprenden más rápido a través de un flujo, de dónde inicia, cuáles son las cosas que tengo que hacer y los temas de decisiones. Es por eso que las organizaciones hoy en día están trabajando mucho en que exista esta dualidad
dentro de los manuales que tenga la descripción y también tenga los flujos. Y por otro lado es que los auditores internos tienen ese rol de asesorar a la alta dirección y principalmente poder identificar esos riesgos emergentes que pueden estar resultando del entorno de negocio, cuáles pueden ser algunos controles que se pueden rediseñar también y poder implementar algún tipo de estrategia en prevención de fraude o también un enfoque y ayudar a alinear a los objetivos estratégicos de la organización de cara a que se cumplan con esos procedimientos, aun cuando nuestro modelo de negocio va a cambiar y, por ejemplo, tenemos alto nivel de transacciones en efectivo. Bueno, recibir dinero en efectivo no es malo, pero sí sabemos que dependiendo de la industria tenemos algunos mecanismos de control que tenemos que implementar y eso es lo que tenemos que diseñar. ¿Cómo podemos garantizar el crecimiento sostenible de la organización sin evitar algún tipo de fraude? Se dice que principalmente hay análisis que dicen que en las organizaciones siempre va a haber un porcentaje de situaciones que se pueden dar desde el punto de vista de fraude o robo. Pero en la medida en que nosotros implementemos políticas y procedimientos, esto puede disminuir siempre y cuando tengamos un área de auditoría interna que nos ayude y facilite a garantizar la efectividad de dichos controles. La cultura de mejora continua en las organizaciones es algo que debe estar presente y esto debe estar vinculado al gobierno corporativo porque es la manera que nosotros podemos garantizar esa cultura de cumplimiento, esa cultura de establecer mejora en los procesos y poder identificar situaciones que nos pueden poner en vulnerabilidad. Y por eso es que también hay que hablar con los equipos de trabajo para que ellos participen activamente en los procesos de fortalecimiento del control interno. Porque si el dueño del proceso no entiende la relevancia que tiene desde generar información confiable, de reportes confiables, de poder entregar información confiable ante un regulador o a unos auditores financieros, entonces no estamos haciendo nada porque los auditores financieros entonces nos van a sacar unas recomendaciones o lo que comúnmente se llama una carta a la gerencia con una serie de hallazgos. Y recordemos que desde el punto de vista de auditores financieros, todos esos hallazgos van a formar parte de su opinión y esa opinión también va llegar hasta una entidad bancaria donde de alguna manera por requerimientos o por regulación, esos estados financieros los tenemos que presentar ante ese regulador y también a esa entidad bancaria que de alguna manera nos ha proporcionado un financiamiento. Entonces, todos esos son elementos que nosotros tenemos que transmitir y educar a los equipos para que ellos entiendan cómo de alguna manera su rol y su responsabilidad es fundamental para esa cultura de fortalecimiento del control interno. Importante, nosotros diríamos lo que es las áreas de auditoría interna siempre tienen el tema de que existe una norma internacional para el ejercicio de la auditoría interna y en este caso pues la norma auditoría interna establece en la norma 2100 que la auditoría interna debe evaluar y contribuir a los procesos sin asumir una responsabilidad. Nosotros no podemos asumir una responsabilidad, nosotros solamente podemos hacer recomendaciones de ese hallazgo, de esa vulnerabilidad que se encontró, pero nosotros no somos responsables de alguna manera de diseñar o implementar ni gestionar. Eso no es responsabilidad de los auditores internos. Nuestra responsabilidad es básicamente evaluar los controles que sean adecuados y funcionen correctamente, recomendar cualquier tipo de mejora para que ese control se fortalezca, asesorar en la administración sobre mejora en los procesos y también asesorar a la administración a implementar mejores prácticas dentro del control interno. Por último, este webinar está diseñado o fue diseñado principalmente para clarificar algunos conceptos básicos, toda vez que para el fin del mes de abril nosotros vamos a tener, diríamos, un seminario ya mucho más completo, diríamos, focalizando al tema de COSO, porque COSO guarda relación con todo lo que tiene que ver con control interno y el enfoque basado en riesgo en las organizaciones, y esto se alimenta mucho a los acuerdos que habla, principalmente el acuerdo 06-2018 del mercado de valores, donde habla que las evaluaciones de control interno hechos por los auditores deben estar basados en esta metodología de COSO, que no es más que un modelo integrado que establece responsabilidades y que recae la responsabilidad a la dirección y el consejo de administración
y que los auditores internos tienen una función de supervisión y asesorar. Función de supervisión y asesorar y no de corregir. Eso, dependiendo del comité, dependiendo de la organización, es los dueños del proceso lo que deben ajustar este tipo de controles. Entonces, ya con unos ejemplos prácticos y tomando en consideración que estos son 60 minutos, es que aquí les dejo un ejemplo. Por ejemplo, un auditor interno revisa el proceso de aprobación de pagos en una empresa y detecta que no hay segregación de funciones, lo que podría permitir fraudes. En su informe recomienda que los pagos sean aprobados por una persona diferente a quien los procesa. Aquí yo tengo dos opciones. Lo que quisiera es que algún voluntario o voluntaria diga cuál es la respuesta correcta a las dos opciones que tenemos. Si el auditor modifica el proceso y lo implementa, ya que esta es una función de la auditoría interna, o la otra opción es que el auditor no puede modificar el proceso ni lo implementa, ya que esta es una función de la gerencia o de la administración. ¿Quién quiere responder a esta pregunta como voluntario o voluntaria? ¿Mm? Ay, perdón. ¿Quién se anima? O yo. Leili Moreno, Leili, cuéntame, ¿cuál es la respuesta ajá, correcta de tu el perspectiva? auditor no puede modificar el proceso ni lo implementa, ya que esta es una función de la gerencia o administración. Respuesta correcta, es así. Y muchas veces, gracias por tu participación, muchas veces, a veces las personas sienten que el auditor interno tiene la responsabilidad de hacer y corregir. No. Es por eso que debe ser lo suficientemente claro y preciso en sus recomendaciones, pero es el dueño del negocio el que tiene que analizar y poder ajustar de acuerdo a esa madurez que tiene la organización. Porque nosotros no, los auditores internos no pueden ser juez y partes, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan claro el rol y la función que tienen los auditores internos y el área de control interno por parte de la alta gerencia. Otro ejemplo dice, otra situación, control de gastos operativos. Dice, en una auditoría rutinaria, el auditor interno detecta que algunos gerentes están aprobando sus propios gastos de viaje, lo que viola el principio de segregación de funciones. El auditor, dentro de sus recomendaciones, plantea es que identificó la brecha y falta una revisión independiente. Recomienda que toda aprobación de gastos sea revisada por un supervisor distinto y sugiere implementar un sistema digital de validación de alertas automáticas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí esta recomendación, hay situaciones que muchas veces las organizaciones no las pueden implementar por un tema de inversión, porque aquí ya me está pidiendo, por ejemplo, que yo implementar un sistema digital de validación. Diríamos que la recomendación es oportuna, pero a veces tiene que ser conducente y coherente por la madurez de la organización y también por la capacidad financiera. Entonces, ojo, cuando hay algunas recomendaciones que usted recibe por parte del auditor, es importante que se haga una conversación con el auditor y plantee, bueno, es importante su recomendación, pero honestamente la organización no tiene una capacidad o no tiene algún tipo de oportunidad de hacer una programación como esto porque no tenemos herramientas o mucho menos no tenemos un departamento de tecnología. Entonces, lo que buscamos es aquí, bueno, ¿qué cosas están en nuestro control? Bueno, aquí nosotros sí hemos identificado que hay una brecha. Y sí podemos hacer un cambio del tema del supervisor. Eso sí se puede hacer bajo tono control. Entonces siempre les hago esa consideración porque muchas veces podemos estar incorporando algunas recomendaciones que en el día a día no es que no estén mal, ojo, sino es que no hay una coherencia puntual por temas financieros o básicamente porque los recursos no están en este momento, pero se puede dejar plasmado en ese momento. Entonces, aquí el resultado de lo que se está buscando con estas recomendaciones es que se reduce el riesgo de fraude, abuso de gastos y se fortalece la transparencia en los procesos. Otro ejemplo dice inventario sin conciliación regular. La situación dice en una empresa zona libre, el auditor interno nota que los inventarios físicos no se concilian con el sistema ERP desde hace más de 6 meses. Entonces, la acción del auditorio se señala la brecha, posible periodo de robo de materiales sin detectar, recomienda establecer conciliaciones mensuales y designar responsables y proponer auditorías sorpresivas periódicas. Si bien es cierto, diríamos que hay políticas o procedimientos dependiendo del tipo de cómo se maneje la parte del inventario, pero usted puede incorporar todo este tema de auditorías sorpresivas para determinar eso
saber cómo se están conciliando mensualmente los inventarios. Yo lo puedo conciliar solamente en sistema, pero veo que me están quedando muchos porcentajes significativos. Entonces yo tengo que establecer una política de si yo encuentro una diferencia de un 3%, diríamos el inventario, ¿yo qué voy a hacer ahí? Yo voy a hacer voy a establecer una revisión puntual, voy a hacer un alcance, si es una sucursal particularmente, si es algún tipo de producto que por su naturaleza tenemos muchos temas de modificaciones en la forma como se hace el despacho. Entonces yo tengo que definir eso, pero muchas veces también las recomendaciones deben ser muy puntual y también deben ser basadas en el modelo de negocio y la naturaleza de la actividad profesional que nosotros. Si bien es cierto, el resultado o la recomendación que se debe buscar aquí es mejorar el control de inventario y se pérdida de activos, pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, no es que el auditor no esté haciendo su trabajo, sino que el auditor debe de poder plasmar, diríamos, puntualmente sus recomendaciones y que estas recomendaciones puedan, diríamos, tener una viabilidad a lo interno de la organización por un tema de capacidad también. Otro, por ejemplo, acceso a sistemas críticos. Es una situación, diríamos, en una revisión de seguridad informática, se encuentra que un ex colaborador aún tiene acceso al sistema financiero central de la empresa. Entonces, una acción se detecta una falla crítica en el proceso de baja usuarios. Se recomienda automatizar la baja usuarios de credenciales con los procesos de recursos humanos y se sugiere revisión trimestral de accesos activos. Diríamos que aquí sí tenemos que tener una incorporación importante en una área clave como el área de tecnología, pero también esa área de tecnología debe tener una vinculación con los temas de recursos humanos. Y ha pasado, no solamente en organizaciones que tienen altos niveles de controles, pero sí ha pasado, hay colaboradores que siguen teniendo acceso y en algunos casos, bueno, porque es que el colaborador renunció y resulta que la persona, pues mira, que es que no hemos podido encontrar tu reemplazo y vamos para que nos hagas como un proceso de acompañamiento o tercerización temporal o una consultoría y se utiliza un nombre, pero esa persona sigue teniendo acceso ahí, pero al final del camino estamos siendo vulnerables porque esa persona puede estar en otra organización, puede estar no con la dedicación de tiempo y utilizando otro equipo y ese equipo no tiene los mecanismos de controles de seguridad para el manejo, diríamos, con altos estándares de confiabilidad de la información. Entonces, tenemos que ir un poquito más allá cuando hacemos este tipo de recomendaciones y también, en este caso, pues definir cada vez que nosotros tenemos una baja de un colaborador, ya sea por una baja, ya sea una manera, alguien que renunció o alguien que nosotros invitamos a salir por cualquier situación, bueno, en este caso, ¿cuáles van a ser los controles? Va a actuar automáticamente ese mismo día, el área de tecnología debe quitarle todos los accesos, se debe hacer una revisión de la computadora de su equipo, recursos humanos debe pues garantizar un poco que esta política se cumple y poder tener un checklist de baja de daja, inclusive también si es necesario una encuesta de salida y verificar también y preguntarle a la tecnología que si tiene todo debajo y si ya no hay una posibilidad de una vulnerabilidad por parte del colaborador, porque no sabemos en qué términos se fue, si fue contento con la organización o simple y sencillamente quiere hacer algún tipo de daños. Adicionalmente, pues esto es lo que se busca, reducir el riesgo de acceso no autorizado y posible fraude, pero tenemos que ser un poquito más conscientes que muchas veces los auditores internos no tienen tanta fortaleza en materia de aspectos de control de acceso a la información, por eso también hay que dedicarle tiempo para que se capaciten y se orienten. Les cuento una experiencia, yo hace poco estuve en un evento de la Asociación Bancaria sobre temas de ciberseguridad. Diríamos que había algunos lenguajes que yo en lo personal no me quedaba muy claro. Pero sin duda habían algunos expositores que sí mencionaban temas muy puntuales, fueron muy didácticos y eso le ayuda a uno a entender y madurar su conocimiento en temas de tecnología, que es el futuro, pero es algo que nos obliga a aquellos que estamos en esta industria a que tenemos que formarnos permanentemente en aspectos de tecnología porque ahí es donde hay grandes brechas y grandes vulnerabilidades en este sentido. Otro aspecto, este ejemplo es muy común, diríamos en común cuando hacemos las auditorías internas o la auditoría de cumplimiento, donde no hay un procedimiento de trazabilidad, es decir, el manual no dice cuándo fue la última vez que se actualizó, quién lo actualizó, o sea, no lo dice cuándo se fue, no hay un control sobre eso.
Entonces, otra situación es que un proceso clave en el área de cuentas por pagar es completamente manual, sin registro de revisión ni firmas de aprobación. Se detectó la falta de trazabilidad de riesgos de pagos indebidos. Se sugiere digitalizar el flujo de aprobaciones y recomendación controles de doble evaluación ante el pago. Nuevamente, podemos encontrar recomendaciones por parte del auditor digitalizar, pero la digitalización tiene un componente de transformación digital y que muchas veces esto no es que no se pueda hacer, pero tenemos que entender cómo se va a hacer, qué recursos vamos a necesitar y cuánto es el tiempo de esta implementación. Ojalá que todas las organizaciones tuviesen una transformación digital. Diríamos que llegó una presión fundamental después del COVID-19, pero no todas las organizaciones en este momento lo están haciendo. Pero hacia allá debe ser la incorporación de tecnología. Y con este tema, pues se busca con estas recomendaciones, se gana eficacia en la operación, trazabilidad, mejor control y minimizar cualquier tipo de riesgos de error o en su defecto cualquier tipo de dolor. Por otro lado, la cultura débil de reportes irregularidades. En entrevistas internas, los empleados muestran desconfianza en reportar irregularidades porque temen represalias. Señala la falta de un canal ético efectivo y confidencial. Esto era lo que les mencionaba anteriormente. No todas las organizaciones tienen implementado un canal ético efectivo. Inclusive hay que tener ciertas madurez porque, si bien es cierto, nuestros reglamentos internos y nuestro código de trabajo establece que las organizaciones deben de tener un comité de empresa para atender algunas situaciones y tal vez ese comité tampoco no es tan efectivo. En algunas organizaciones he visto que esto es como que ese canal de denuncia. Entonces, hay que buscar un mecanismo lo suficientemente efectivo y transparente para poder entonces buscar, por ejemplo, implementar un canal anónimo de denuncias con seguimiento documentado, pero este canal anónimo debe tener políticas, procedimientos, personal clave, saber qué es lo que tienen que entregar, cómo se deben analizar las situaciones, qué tipo de investigaciones internas debe hacer y de alguna manera también debe ir acompañado, como puso en este caso el auditor, proponer campañas de concientización sobre ética y cumplimiento. Y lo que se busca entonces con este tema de situaciones es poder fortalecer la cultura de integridad y generar alertas tempranas ante cualquier tipo de riesgo operativo o ético, entendiendo como riesgo operativo cualquier falla en los procesos, en las personas o en los sistemas de información también. Bueno, aquí le dejo el espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, quedo a su disposición. ¿Me la puedes leer, Neibet? No, no te escuchamos. Pero yo te escucho. Léemela. Kelvin Pinzón de IPACOT nos pregunta, ¿cuál es el personal o cargo que debe estar encargado de hacer las políticas, procesos y flujo de procesos dentro de un área, departamento u organización? Ok, ¿Cuál es el personal o cargo ok. que debe estar encargado de hacer procesos dentro de un área, departamento u organización? Ok, como les mencioné anteriormente, eso va dependiendo del tamaño de la organización, pero regularmente las áreas que tienen un enfoque de una cultura de fortalecimiento de control interno tienen un área de procesos y se llama así, área de procesos o mejora continua. Diríamos que cada persona le pone su título dependiendo de la nomenclatura o de los títulos que utiliza, pero debe ser el área de procesos y muchas veces el área de procesos establece y dependiendo en algunos casos he visto para que no entre conflicto interno, por ejemplo, reporta, por ejemplo, algunas áreas como a temas de vicepresidencia de financiero, otras están en otras áreas, pero siempre hay una persona independiente que garantiza el establecimiento de la documentación de políticas y procedimientos y se llama así, área de proceso. Es lo que regularmente le ponen el nombre, otros le llaman son procesos, gestión de procesos, otros se llaman mejora continua, cada uno tiene una particularidad, pero se llama así. Y regularmente son personas graduadas en administración, ingeniería industrial, y que tienen ese conocimiento de poder documentar los procesos y utilizan herramientas como Visagi también para que el flujo quede definido y se incorpora. Mi experiencia particularmente ha sido con personas graduadas en ingeniería industrial
y que tiene un alto conocimiento, diríamos, en diseño de flujo y entendimiento de los flujos, sobre todo entrada, procesamiento y salida de la información. Y eso no quiere decir que otras áreas, un financiero o otras áreas lo puedan hacer, pero regularmente en la industria quien más aplica eso son los ingenieros industriales. Ajá. Bueno, no sé si tenemos más preguntas, yo puedo ver aquí. Entonces, desde el punto de vista de, diríamos, de lo que nosotros queríamos buscar en el día de hoy, era un poco clarificar esto. Nosotros vamos a tener próximamente, al final diríamos, del mes, esta capacitación, pero ya está mucho más enfocada a acoso y lo que busca es con nosotros transmitirles a ustedes cómo nosotros estamos estructurando las evaluaciones de control interno basado en COSO y cómo lo hemos diseñado a través de cuestionarios y preguntas y lo que estos cuestionarios representan y generan un tipo de diagnóstico inicial y le permite tener a la organización saber si tiene que mejorar en el área de ambientes de control o en la evaluación de riesgo o en el seguimiento o en las comunicaciones. Entonces, hasta lo que le vamos a compartir una experiencia lo teníamos inicialmente para el inicio del año, pero por temas, diríamos, de fuerza mayor, lo tuvimos que mover para el fin de mes. Entonces, nada, cualquier información o duda, cualquiera de nuestras soluciones que les brindamos siempre a la orden. Y es importante también que nos sigan en nuestras redes sociales para todos esos webinars gratuitos que estamos siempre diseñando para ustedes. De parte del equipo de TP Panamá, siempre a la orden. Esperemos que tengan feliz fin de semana. Y en este caso, Neivelba estará coordinando para la próxima semana todos los envíos de sus certificados de participación. Importante completar la información y si por X motivo tienen algún problema, pues ya saben, pueden a través de Neivel de donde se inscribieron para que ella les brinde cualquier tipo de asistencia y colaboración. De parte de mí y de todo el equipo de TP Panamá, muchísimas gracias y que tengan excelente fin de semana. Saludos. Bueno, entonces, ¿Qué le pasó a tu